Bien, vamos a continuar. Por favor, me confirma si me escuchan. Sí, profe, sí se le escucha. Ya, Sí, sí gracias. estamos. Ok, gracias. Bien, en este momento ya está en la plataforma. En el aula virtual está habilitado para que rendan hasta el día de mañana la evaluación de la semana 1 y la entrega del trabajo igual de la semana 1. Entonces ya lo pueden realizar, por favor, hágalo hasta el día de mañana. También está ya insertado el archivo de las normas APA que ustedes podrían revisar. El trabajo, reitero, tiene relación con un resumen de estas normas ARPA dentro de un documento elaborado en Google. ¿Alguna pregunta tal vez, por favor? Solo le enviamos la tarea de la semana pasada, ¿verdad? Tienen dos tareas para esta semana. Aquellas personas que no lo hayan entregado, tienen que entregar la de la semana 1 hasta el día de mañana. Y la tarea de la semana 2 hasta el día viernes. La evaluación de la semana 1, aquellos que no lo realizaron, hasta mañana. Y la evaluación de la semana 2 hasta el día miércoles. Entonces, por favor, en esta semana deberían tratar de igualarse en todos los trabajos y evaluaciones pendientes, porque de aquí en adelante ya quedamos como lineamiento de que los trabajos de lo que se revise en esa semana tendrán que ser desarrollados en el transcurso de la semana siguiente, antes de empezar el nuevo tema en la semana. Bien, por esta ocasión estamos dando esta alternativa de por este inconveniente que hubo en la plataforma para que se igualen, nada más. Profe, disculpe la pregunta, a mí no me refleja su materia en la plataforma. ¿Cuál es su nombre, por Aún. favor? Es Fátima Salazar, de Asesoría de Imagen. Fátima Salazar. Ya le chequeo clases y en el caso de que no tenga todavía el inconveniente, por favor me escribe y para responderle a lo que ocurrió. Sí, gracias, porque he estado pendiente toda la semana, pero solo se activó la materia de lenguaje y ninguna. Ya, de acuerdo. Ya le chequeamos entonces. Bien, pero igual, por favor, me ayuda si todavía no tiene habilitado. Me indica a través de un mensajero. Sí, claro, yo. Ya, gracias. Bien, continuando con la parte de la elaboración del documento haciendo uso de la opción insertar. Tenemos la alternativa de insertar imágenes o formas. Entonces, en el caso de las formas, ¿sí?, usted va a ver de que existen algunas alternativas que se encuentran dentro del grupo de trabajo ilustraciones. Entonces, en formas ya se encuentran diseños predefinidos con los cuales usted podría elaborar ciertos diagramas. Entonces, esos diagramas tienen que ver con, por ejemplo, flujogramas, ¿sí? Cuando usted necesita hacer un diagrama de flujo, entonces aquí tiene una notación que refleja a una metodología que permite esta elaboración de flujogramas, que se encuentra en formas, ¿sí?, en líneas, en rectángulos y en estas formas básicas. Adicional a eso, si usted necesita hacer algo un poco diferente o quiere darle un valor agregado a ciertas cosas, a ciertos diagramas con los cuales usted esté elaborando, entonces podría utilizar lo que son las flechas de bloque, formas de ecuaciones, ¿sí?, de cintas y estrellas y los famosos llamados. Entonces, todo eso son herramientas que le permiten elaborar diagramas, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar el normalito. Yo voy a intentar hacer un pequeño diagrama
de flujo. Como ustedes saben por notación, aquí partimos de un inicio y la que me permite realizar es el diagrama de flujo de inicio, que es este símbolo, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es simplemente seleccionar el diagrama y le ubico dentro de la sección que yo voy a trabajar. Recuerde de que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con objetos, ya aparece un menú emergente que es el diagrama de dibujo, ¿sí? Y ahí están todos los elementos que me permiten trabajar con este elemento. Entonces aquí, por ejemplo, podría hacer uso de las opciones que se encuentran en este menú, o darle la alternativa de botón derecho y se encuentran las mismas alternativas. Entonces ahí, por ejemplo, yo podría realizar el formato de la forma, ¿no? Entonces cuando doy formato de forma, me va a aparecer a su vez otro menú donde me dice el tipo de relleno que yo podría colocar sobre la forma que estoy seleccionando. Entonces en relleno me dice sin relleno, relleno sólido, relleno degradado, ¿sí? Puedo utilizar cualquiera de estas. Siempre reitero en el sentido de que el Word le da herramientas para realizar cualquier tipo de acción. El diseño realmente lo establece usted, ¿ya? Así como establece sobre formas, existen diferentes alternativas para, si escogió, por ejemplo, yo en este momento acabo de escoger degradado, podría tener algunas alternativas mediante las cuales pueda hacer esta relación de cambio de color conforme avanza la forma. Puedo cambiar dichos colores. También puedo asociar la parte de sombras, ¿sí? Es decir, puedo colocar algún fondo sobre este objeto y lo puedo ir visualizando, ¿no? Entonces puedo cambiarle de color, ¿no? Negro le puedo colocar de color rojo, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, en el caso de reflejo puedo modificarle, ¿sí? Puedo establecer una especie de iluminado, es decir, cambiar las tonalidades, los colores que están sobre la forma para establecer un cierto brillo o establecer cierta relevancia sobre algún aspecto o tema que usted quiera colocarle. Entonces cada uno de esos elementos pueden ser modificados en esta herramienta que está asociada a la forma. Si quiere colocar en el texto la alternativa de centrado, puede cambiar la orientación, puede establecer márgenes. Entonces todas estas alternativas, como usted puede apreciarlos, puede colocar simplemente haciendo uso de estas opciones que se tienen. Entonces aquí en texto, por ejemplo, yo voy a colocar una palabra, inicio, ¿ya? Entonces como está el color en función del diferente, entonces yo puedo cambiar esa e irme a la parte de inicio como una alternativa y cambiar el tamaño, perdón, el color de la letra. Entonces ahí le puedo colocar negro, ¿sí? Debo seleccionar y colocarlo. Perdón, color relleno. Acá, color del relleno, le voy a colocar negro. Ya. Listo, voy a colocarle negrilla e inclusive subrayado. ¿Ya? Entonces mire, aquí lo que hago es simplemente combinar ciertas herramientas en este proceso de diseño. Continuando con la elaboración de la forma, yo podría colocarle nuevamente en la paleta de formato de forma, colocar alguna línea. Entonces simplemente selecciono y le coloco, ¿sí? Ahí le puedo asociar alguna otra. Dentro de eso usted puede apreciar
de que también puedo establecer diferentes litros u diferentes formas o estilos y colocar orientación. Entonces, simplemente es cuestión de irle seleccionando y le voy aceptando, ¿no? Respecto del contorno, también podría establecer el grosor o colocar flechas en el caso de que yo lo necesite con esa característica. La otra también es el efecto que había visto, ¿sí? Puedo establecer fondo, o sea, efectos de forma, de fondo, de sombra, de reflexión, de iluminado, ¿sí? O en formato 3D. Entonces existen algunas alternativas para poder implementarlo. Bien, la otra que voy a hacer es incrementarle otro elemento, ¿sí? Igual podría hacerle el mismo tratamiento, ¿no? Como son objetos, yo puedo fácilmente moverlas, ¿sí? ¿Ya? Y si quiero modificar cada uno de estos, lo único que tengo que hacer, como usted sabe, es simplemente ubicarme en el objeto seleccionado y ejecutarle cualquier acción, para lo cual aprovecho de las propiedades que tienen esta de los objetos, que es redimensionarles, cambiarles, ubicarles en otro sitio, ¿sí? Igual le puedo mover, ¿no? Le puedo seleccionar el objeto y realizar alguna acción. Bien, entonces aquí lo importante es que lo que les indiqué hace un momento, ¿no? Aquí tengo tres objetos diferentes, ¿sí? Pero la idea es trabajarla como si fuera uno solo, porque la intención es que si yo, por ejemplo, modifico algún texto y hago esto, ¿sí? Usted ve que al ser los tres, si bien es cierto, la idea es tener un solo objeto, pero dependiendo de la atracción en la cual se encuentre, yo puedo realizar alguna acción que hace que el esquema original que estaba planteado como tres objetos se pueda alterar, y la idea es que no se altere. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo que hago es hacer uso de la opción que es seleccionar, ¿sí? Entonces, en este momento, por ejemplo, el cursor lo tengo en esto, ¿sí ve? Entonces, si hago esto, como que no me permite, ¿sí? No me aparece la opción agrupar. Pero si cambio de dirección y selecciono esta característica de seleccionar objetos, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí sí me va a permitir seleccionar todo. Entonces si ve el efecto que tengo es diferente. Entonces, y si doy botón derecho, entonces ahí sí me aparecen las alternativas que le indicaba de agrupar. Entonces agrupo esto, ¿sí? Y se convierte los tres en un solo objeto. Entonces ahorita ya le puedo manipular o le puedo trabajar como si fuera uno solo. En este momento no se me agrupó el objeto de acá. Tengo algún inconveniente, le voy a eliminar y le voy a volver a insertar un nuevo objeto, ¿sí? Entonces para ello me voy nuevamente al formato de forma y selecciono. Entonces voy a seleccionar y le voy a colocar. Entonces vuelvo a realizar el mismo proceso de selección y realizaría, ¿sí? Y realizaría el proceso de unir, ¿no? Como lo haría la otra forma, es seleccionar todos los objetos. Para eso tengo presionado el control y los objetos. Esa es otra forma de seleccionar todos los objetos que desea agrupar. Haría la acción de botón derecho y la actividad de agrupar. Entonces en este momento sí, ya tengo los tres elementos como parte del objeto. Entonces el detalle del proceso de agrupación, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en una barra que se encuentra dentro del panel de selección, y ahí le detalla qué objetos nomás tengo agrupados. ¿Ya? Cuando trabajo con diferentes formas,
¿sí? También hay la alternativa de colocar al fondo o a la derecha, ¿sí? Perdón, colocar al frente o al fondo. Entonces eso lo vamos a hacer con una imagen. En este momento voy a insertar otro elemento que es un gráfico, ¿sí? O una imagen. Vamos con una imagen. Cuando coloco imágenes, hago uso de la opción de insertar imágenes. Existe la alternativa de insertar imágenes que se encuentran dentro del dispositivo con el cual estoy trabajando, o la otra es hacer uso de una imagen que se encuentra en línea. Entonces, para lo cual la herramienta del Word lo que hace es conectarse a través de un buscador, que en este caso es el Bing, para realizar el proceso de búsqueda, y le doy el patrón de búsqueda. Entonces digamos que voy a sacar una pelota. Licenciada, ¿Alguien desea hacer? dicen, Sí, dígame. perdón, dicen, una vez agrupados los objetos, tenía la pregunta, una vez agrupados los objetos, ¿hay cómo seguirlos personalizando independientemente o...? No, ahí ya tiene que necesariamente hacer uso de la opción contraria, que es desagrupar, para que sobre cada objeto haga la personalización debida. Cuando usted ya agrupa, puede al objeto global hacer personalizarlo, ¿sí? Es decir, puede hacer una doble personalización, una individual y otra en grupo, porque el hecho de tener agrupados diferentes objetos pasa a ser un solo objeto. Ay, ok, gracias. Bien, voy a insertar esto. ¿Ya? Y normalmente cuando nosotros insertamos un objeto, ¿sí? Queda anclado al punto donde realizamos el proceso de inserción. Entonces nosotros, ¿cómo podemos modificar esa propiedad que se encuentra en el objeto? Simplemente seleccionamos el objeto, le damos botón derecho y vamos a la alternativa de ajustar texto. ¿Sí? En este caso existen algunas alternativas. Usted puede escoger cualquiera de ellas que le permite realizar una determinada acción. El resultado de esto es que yo puedo modificar el tamaño, pero también puedo modificar la ubicación, ¿sí? Entonces usted puede apreciar en este momento que el objeto ya es movible, ¿sí? ¿Sí ve? Entonces le puedo ubicar donde yo desee, ¿sí? Digamos que lo voy a ubicar en este lado de aquí, ¿sí? Entonces, como son objetos, cada uno tiene un cierto plano, tiene un cierto nivel. Entonces, en este momento he colocado dos objetos superpuestos. Entonces, en esta sección del documento tengo dos niveles. El uno me está borrando el otro. Podría colocar la propiedad de transparente para que se vea tanto la parte de adelante como la parte de atrás, dependiendo de las características que tenga el objeto. La otra es que yo pueda, si el efecto es que primero que los globos se encuentran en la parte de atrás y la imagen del diagrama se encuentra en la parte superior. Entonces, lo que podría hacer es lo siguiente, es decir, voy acá a propiedades del objeto, botón derecho, y coloco la opción de enviar al fondo, ¿sí? Entonces, cuando dice enviar al fondo, le dice enviar al fondo, enviar atrás, enviar detrás del texto. Entonces existen todas estas alternativas. Entonces yo le digo, le voy a enviar al fondo para que se vaya, cambie de nivel, o sea, Dicen, mande. este, en la curiosidad, ¿no habrá algún efecto para la imagen que sea como que una superposición, o sea, que se vea en lo que es por ejemplo, en el cuadro de inicio, que solamente se difumine, más no se ponga atrás totalmente o delante totalmente la imagen? ¿Habrá algo así? Ahí
A ver si le entiendo. Es que una especie de que se superponga, pero sin perder las características del de atrás, algo así. Sí, o sea que se logren ver los dos objetos. Aquí un poco lo que yo podría hacer es eh, colocar propiedades de la forma del objeto y colocarle la alternativa de transparencia, ¿sí? Entonces le digo sin relleno sólido, por ejemplo, ahí, ¿sí? O relleno degradado, sin relleno sería la alternativa para mí, ¿sí? Y aplicarla. Mm, ahí combinarla. Primero no logro entenderle muy bien lo que me está diciendo, pero si la idea es que el uno sea transparente y el otro también sea, yo colocaría los dos fondos de forma transparente, ¿sí? El colocar el fondo transparente quiere decir que solamente visualizo las imágenes que forman parte del objeto. Entonces, con el no tener fondo, los dos, y unirle los dos, las propiedades o las características de los dos, si bien es cierto, el momento que se intercepten, sí se van a perder en el proceso de cruce, es decir, en el momento que tenga comunes los dos objetos que se están superponiendo, ahí sí se van a superponer. Y el uno se pierde en el caso de que esté, o uno de los dos, de las dos características se va a perder, porque el uno tiene que ir atrás y el otro tiene que ir adelante. Pero el área se mantiene, el resto del área, si tiene algún detalle, se va a seguir manteniendo. Es la única forma, yo no le vería de otra alternativa. Sin embargo, Delio podría probar, ¿no? Aquí tiene todas esas alternativas de sombra, reflejo, eh, la parte de imagen que es del relleno o las líneas que podría, con las cuales usted podría elaborar algún efecto que responda a lo que usted necesita. Ya listo, profe. Gracias. Ok. Bien, entonces igual, ¿no? Por ejemplo, si esto yo quiero trabajarle como un solo objeto, ya saben lo que tengo que hacer. Entonces selecciono los dos objetos y lo puedo trabajar como uno solo. Le vuelvo a colocar la opción de agrupar, ¿sí? Y los dos se convierten en uno solo. Y así sucesivamente. De esta manera, usted puede realizar una serie de combinaciones y diseñar fondos. Cuando se trabaje, por ejemplo, en la parte del PowerPoint. ¿Sí? Este recuerde que es un editor de texto, pero cuando yo necesite generar algún efecto de movimiento, este concepto de superponer imágenes aplicadas a movimiento o efectos de visualización ya le puede generar una actividad de una especie de movimiento, reitero, o de video que podría fácilmente generar alguna expectativa. Bien, entonces esa es la herramienta que me permite generar o hacer uso de la opción de inserción de formas. Eh, También podría utilizar la opción de el Smart Art, que es una herramienta que tiene un texto para la colocación de títulos o subtítulos o de carátulas que tienen un diseño específico, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, allí lo que podríamos hacer es, en el Smart Art, tienen formas predefinidas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, es diferente a formas. Formas es básica, o sea, cuadros, líneas, alguna característica de algún efecto especial donde se pueda colocar estrellas, etcétera. Pero acá ya está más orientado a ciertos procesos predefinidos. Entonces, necesita hacer un organigrama, entonces voy a la parte de jerarquía e inserto. Entonces, aquí ya tengo diferentes esquemas de organigramas, ¿sí? Que tienen el mismo concepto. O la parte de ciclos, cuando usted necesita realizar en la parte de administración el detalle de cómo los procesos se encuentran interrelacionados o generar una cadena de valor respecto de algún producto o servicio.
Entonces estos diagramas le puede ayudar, ¿ya? Entonces lo que hace simplemente es colocar y asaltar y automáticamente se le va a desplegar. Y sobre esa forma usted puede ir trabajando, ¿no? Entonces lo que inserta es simplemente el texto. Voy a mover desde la parte inferior esto para visualizarle de mejor manera, ¿sí? Y aquí va insertando el texto nada más, ¿sí? No sé, acción 1 por ejemplo. Igual va acá acción 2. Acá acción 3. En fin, entonces como usted puede ver, estos son elementos con los cuales algo similar a los estilos, a las formas que ya se encuentran predefinidas, lo puede utilizar. Entonces, como hay procesos de apoyo previamente ya definidos, entonces el BUR lo que ha hecho es ya definir plantillas preestablecidas que faciliten esta tarea para que usted no tenga que estar generándolas, sino que simplemente las utilice, las modifique o las customice de acuerdo a sus necesidades. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, perdón, pero en lo personal yo solo vi cuando ya tenía abierto el diálogo, el cuadro de diálogo donde usted escogía las preguntas. Podría abrir de nuevo donde es que... Claro. Ya, entonces para esta parte le voy a colocar, nos ubicaríamos en una sección, ¿no es cierto? Vamos a la opción de insertar. En la parte de insertar, y ahí revisamos la parte de formas. Me voy a la opción de Smart Art, que son aquellas que ya tienen otro tipo de plantillas orientadas a modelamiento de procesos. Esto tiene que ver más con la parte administrativa, ¿sí? Y dentro de eso existen lo que son las listas, ¿sí? Normalmente cuando nosotros necesitamos generar ciertos resúmenes de información o necesitamos detallar ciertos aspectos utilizando ciertas formas que se encuentran ya establecidas de acuerdo a la metodología que nosotros sigamos. Entonces lo que se hace es utilizar estas, ¿no? Entonces lo único que tendría que hacer es seleccionar y insertar la información que corresponda, ¿no? En el caso, por ejemplo, de procesos, ya aquí se denota una serie de formas que podría irle encadenando o resumiendo, ¿sí? En la parte de ciclo, que es la que escogí, la parte de jerarquía, que son las famosas estructuras orgánicas, las de tipo relación, la de forma matriz, la de pirámide, ¿sí? Y las que son de imagen. Normalmente siempre hacemos estructuras, ¿no? Entonces aquí, o en el caso de las personas que estamos en la parte de sistemas, hacemos los famosos diagramas de flujo. Esto es una ayuda que podríamos también nosotros utilizar. Voy a insertar esta, ¿no? Entonces selecciono y lo que hago es insertar. Entonces aquí ya tengo la estructura. La forma más tradicional sería de que tendría que coger lo que estaba haciendo anteriormente, ¿no? Entonces yo había hecho esta imagen por separado. Entonces coloqué un inicio, coloqué la flecha y coloqué el otro. En cambio acá ya tengo una cadena, una estructura donde está el proceso gobernante, el proceso de apoyo y los procesos agregadores de valor. Entonces aquí lo que se hace simplemente es insertar el título, ¿no? Digamos que aquí es gerencia, ¿sí? Acá es asesoría, y aquí es, digamos que lo que son ventas, perdón, ventas, aquí lo que son compras, y compras compras, y acá digamos lo que es logística. Bien, entonces como veía,
lo que acá me demoré en hacer, seleccionar la imagen, colocar algún efecto, acá automáticamente me permite hacer eso. Entonces son ayudas y todo esto ya se encuentra unido en una sola estructura, ¿no? Lo relevante de esto es también para el efecto que yo le veía, es que cada imagen tiene asociado ciertos efectos, ¿no? Entonces yo le puedo dar una cierta orientación, le puedo modificar, ¿sí? Eso es otra herramienta. Y aquí obviamente están las opciones de diseño, que está justo en la barra de dibujo que se encuentra en la parte superior. Entonces cuando vemos, siempre por favor guíese en la parte superior en el caso de que usted necesite visualizar de forma gráfica las opciones que tiene asociado el objeto con el cual estamos trabajando, o la sección sobre la cual estamos trabajando, o la otra es el famoso botoncito derecho, siempre. Y ese siempre de estos, esas son las herramientas de ayuda para cualquier proceso de edición. Ya, entonces con eso insertamos, y obvio, ahí podemos modificarlo. Podemos modificar cada una de estas características que tiene predefinido el objeto. Bien, vamos nuevamente a la parte de insertar. Y hemos insertado imágenes, hemos insertado imágenes, podemos insertar gráficos, ¿sí? Entonces cuando hablamos de gráficos, entonces ahí existen diferentes tipos de gráficos. Esto más a detalle lo vamos a ver en Excel, ¿sí? Pero podríamos insertar uno que se pueda generar acá, o la otra es la inserción, que lo podemos hacer directamente desde el Excel, considerando de que hay un vínculo entre el archivo que se genera en Excel con el que se despliega en Word, de tal manera de que cualquier cambio que yo ejecute en el archivo que tiene el origen de datos se va a ver reflejado en el documento que le está desplegando. Entonces vemos, seleccionamos y aceptamos y se inserta. Vemos un ratito. Listen, ahorita me parece que estamos en el programa de Word, ¿cierto? Sí, en el de Word. Entonces, si usted observa, si aquí se genera, ¿no? Perdón, no le escuché. Perdón, o sea, que aquí también se puede hacer eso de como La creación lo que de una usted decía. imagen, la creación de No, un... Hay dos alternativas. O sea, si esa es la pregunta. O sea, yo puedo generar un gráfico directamente aquí en el editor de texto. Entonces, inserto y usted va a ver que ya existe aquí una tabla de datos que está vinculado necesariamente al Excel, ¿sí? Sino que aquí es propio, se encuentra nativo en el archivo. La otra alternativa es que yo inserte un gráfico teniendo la fuente en un archivo en Excel, ¿sí? Entonces, el origen de datos no va a estar aquí, sino que yo voy a hacer el proceso de inserción o de vínculo de la imagen con el archivo que se encuentra en Excel, ¿ya? De tal manera de que cuando yo abra el archivo, ¿sí? Para eso obviamente debo tener los dos archivos vinculados y abiertos. Entonces, en el caso de que yo abra el archivo aquí en Word, ¿sí? Y tiene un enlace con el Excel y modifique los datos del Excel, entonces hago un proceso de actualización de la información y se va a reflejar aquí el cambio. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que yo aquí inserte el gráfico y la imagen o el gráfico que estoy generando esté vinculado a los datos que yo voy a colocar. Y por eso le aparece en este momento donde yo puedo modificar esa información. Entonces aquí, por decir algo, se me ocurre que es 6 y por acá se me ocurre que es 7 y por acá 9. Entonces automáticamente este reflejo, si usted observa, el gráfico ya se modificó. Entonces déjeme moverle este grafiquito para visualizarle de mejor manera lo que estamos diciendo. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Entonces mire, este es el efecto, ¿no? Entonces mire que ya lo tengo aquí diseñado y puedo modificar o cambiar el estilo. Para eso, reitero,
siempre que selecciono un gráfico o un objeto, mejor dicho, se aparece en la parte superior una cinta de opciones asociados a ese objeto. Entonces aquí yo puedo colocar algunas alternativas y también me voy a formato, ¿sí? Que puedo seguir trabajando, ¿sí? Entonces tiene dos alternativas, ¿sí? Entonces quiero modificar datos, entonces me debe aparecer en la parte del origen de los datos, ¿sí? Y ahí lo tengo, ahí lo puedo seguir modificando. Entonces puedo editar, puedo generar. Bien, ¿alguna pregunta de esta parte, por favor? Normalmente se utiliza bastante esto cuando se saca datos estadísticos, ¿verdad? Sí, pero normalmente el archivo, este archivito que en este momento tenemos, que está vinculado a la imagen que acabo de generar, es propio de, o sea, está guardado aquí, es parte del archivo. Normalmente lo que se hace es más bien establecer vínculos con la fuente de datos, que es un archivo que está editado obviamente en Excel, que está generado en Excel y se lo vincula, pero generalmente no se le tienen los datos tanto en el Word y en la imagen en el Word, lo que hace es vincularle más bien. Sí, lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? O sea, al menos cuando hablando de informes, de hecho debe tener tablas y debe tener imágenes y debe tener gráficos, de parte de que, y eso deben responder a una actualización que siempre va a ser dinámica, por lo tanto se establece este vínculo. En cambio acá es medio estático porque yo tengo que ir modificando, porque no tengo de la fuente, ¿sí? Estos datos que están en la serie 1, 2 y las categorías, a su vez pueden provenir de otros datos que están generados cuando yo ingrese alguna información, y eso al momento de actualizar debe vincularse. En cambio acá este es el resultado y yo tengo que modificar este resultado para poder reflejar esos cambios. Entonces sí hay una pequeña diferencia en cuanto a lo que se está desplegando versus lo que en realidad debería tener. Entonces hay un doble trabajo. Entonces la sugerencia es más bien, en el caso de que usted tenga información que constantemente se está actualizando, lo tenga en el Excel y lo vincula el gráfico en el Word. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Porque, por ejemplo, Inge, ya yo voy a hacer un estudio de mercado digamos, porque voy a ponerme un local en tal lugar, ¿Ya? digamos, en el centro histórico de Quito. Y pues hago mi investigación, saco los datos estadísticos y tengo que hacerlos primero en Excel para después vincularlos así en Word. Así es, esa es la recomendación. Mm, ya, gracias. Pero ahí, cuando va a realizar este proceso, al igual que cuando entremos a ver la parte de combinación de correspondencia, los dos archivos tienen que estar abiertos y deben estar vinculados. Entonces, cuando usted abre el archivo, ¿sí? Primero la recomendación es que abra el del Excel y luego abre el archivo en Word. Entonces, cuando abre el archivo en Word y tiene este tipo de enlace, le va a aparecer un mensaje que le dice: el archivo se encuentra vinculado, desea actualizar la información, y usted coloca así. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese momento coge la información que está en el Excel y le actualiza en los gráficos que usted tenga. En cambio acá, bajo esta alternativa, reitero, usted tendría que registrar los datos, ingresar en este momento los datos, ¿sí? Para actualizar la información, porque usted esta tabla no le tiene vinculado con ninguna otra hoja aparte. Lo que sí se requiere para generar gráficos es necesariamente una tabla, ¿sí? La tabla está asociada al gráfico y vinculada al gráfico. La forma como le proveemos los datos a cada una de estas tablas es diferente. En un caso es estática y en el otro es dinámica. Entonces, por eso es la sugerencia de que lo haga de forma dinámica, para que actualice la información en el Word. Bien, no sé si quedó claro.
Bien, entonces vamos nuevamente a la parte de insertar. Y con eso hemos hecho uso de las alternativas de la parte de ilustración, de ilustraciones. La otra es captura, ¿no? Ahí tiene la parte de captura, quiere decir que cojo el famoso print screen y lo capturo y a su vez viene a ser una imagen que lo puedo insertar. Cuando no tengo las imágenes, ¿sí? Y necesito insertar algo, lo que hago es un proceso de captura. Ya, bien. Vamos a ver la parte de encabezados, pie de páginas y número de páginas. No sé si esto le dejamos más bien para la próxima semana revisarlo y hacemos la parte práctica, ya con el trabajo que estaría definido para la semana número 3. Bien, ¿alguna pregunta por favor hasta aquí? Entonces, la próxima revisaríamos encabezados, pies de página y complementamos con las opciones de diseño, lista y hacemos la parte práctica. Preguntas por favor. No sé si está algo claro. No. Ya, un poquito me va a tomar este tiempo porque yo veo que existen más personas de las que inicialmente habríamos entrado. Entonces quisiera registrar la